Si los que están poquitos quieren poner la cámara, estaría bueno. Lo primero que les tengo que decir es, más que decir, es preguntar. Vieron que les mandé algunos textos, y la verdad que ya vamos por el cuarto encuentro, y no es que es obligatorio, pero ya que están acá, uno con sus cursos se maneja preguntando, ¿leyeron? Y no es que les estoy obligando, las estoy obligando a leer, pero por lo menos para saber si alguien se interesó, y también cómo vamos, entre comillas, homogeneizando el auditorio virtual. ¿Alguien tuvo la oportunidad de chusmear los textos que mandé o nada? Yo leí el texto de Luciano Noceto, lo leí hace un tiempo, Ajá. y ahora no lo pude encontrar de nuevo, se me perdió entre varias cosas, como para repasarlo, y los otros textos los imprimí hace un rato, recién los fui a buscar de una imprenta, así que los tengo para leerlo ahora en los próximos días. Bueno, el de Noceto era el que mandaste vos, Cristian, o ese sí, porque el otro es el de Martín, sí, perfecto. ¿Y vos, Cecilia, qué estuviste leyendo? Hola. Sí. El que en realidad el de Noceto me faltan 2, 3 páginas para terminarlo, y el último que mandaste no lo leí todavía. Leí los primeros, Sí, está el bien. capítulo 1, el capítulo 2 de control de constitucionalidad, lo que escribiste vos, y estoy terminando el de Noceto. Bueno, a full. Acá Cuando se puede, aprovecho y leo un rato. no, está muy bien. Esperen, tengo una persona que no puede entrar. No sé qué decirte. Esperen, reiniciar. Y bueno, bueno, y las demás nada. ¿Quiénes saben, quiénes conocen, más no sea desde el derecho, las variables del control de constitucionalidad? ¿Este auditorio conoce o no tiene idea de lo que son las variables del control? Por supuesto que Cristian y Javier Ayala no tengo ni que preguntarles. Y Fabiana tampoco, porque es profesora de instituciones de derecho público. Pero no sé las y los demás. Yo para más o menos tener un panorama, ¿no? ¿Saben lo que son las variables del control o no? Y una idea, por ejemplo, importante es distinguir si el control de constitucionalidad es ejercido por el Poder Judicial, o el Poder Legislativo. Hoy se recuerdo, tengo una clase de Derecho Constitucional. No, está bien. Veo, Juan, que está bien la voluntad. Vamos a repasar. Pero no quiero repasar de la manera que uno podría esperar, porque si no, esto no es un curso de Derecho Constitucional, entonces la idea no pasa por ahí. Si fuese así, todos los que saben Derecho Constitucional se aburrirían y se van. Y sinceramente no quiero que se vayan. El desafío es cómo hacer con Fabiana, cómo hacer con Javier o con Cristian, que sé que saben más que yo, para que no se aburran. Bueno, lo primero que me gustaría entonces, a partir de esto que vengo diciendo, es repasar lo que hicimos la vez pasada, mínimo con títulos. Claro. ¿Está bien? Para los que andan colgados, para los que se suman por primera vez. Bueno, para los que se suman por primera vez va a estar difícil, pero no importa. ¿Qué hicimos? Bueno, ubicamos el control dentro de lo que sería otro enfoque. Es decir, dijimos que el control de constitucionalidad normalmente se estudia en derecho constitucional, que es visto como una herramienta del derecho. No ahondamos mucho más, pero lo que quisimos hacer fue sacarlo de ese lugar en el que está encasillado y ponerlo dentro de la ciencia política. Y ponerlo dentro de la ciencia política también reviste algún inconveniente, porque no es que la ciencia política es un todo homogéneo. La carrera de ciencia política también es bastante dispar en cuanto a sus enfoques y en cuanto a la gran división que hay entre ciencia y teoría. Y dijimos la vez pasada que el marco teórico o la teoría política son los enfoques o los tipos que generamos
como modelos para hacer una abstracción de la realidad y para poder interpretar esa abstracción a partir del enfoque creado teóricamente. Y esto no es lo mismo que la política comparada, que es justamente la política comparada, ya una especie de evolución de la ciencia política, en el sentido de que ya hay tipos ideales creados, y bueno, los estuvimos desarrollando. Alguien acá me habla en el chat, ahora lo voy a leer. Los estuvimos desarrollando la vez pasada, las variables del control, perdón, las variables de los sistemas políticos comparados, y dijimos, o hablamos de sistemas electorales, hablamos de formas de gobierno, hablamos de sistemas de partidos, no lo desarrollamos en profundidad, tampoco tenemos la posibilidad de desarrollarlo en profundidad porque es como que para hacer este curso hay que tener un montón de otros cursos. Ahí está. Y es difícil explicar todo con el tiempo necesario. Había alguien en el chat que me habló, que no sé qué me dijo. A ver, a tu criterio de control de funcionalidad es un control jurídico político mixto. Bueno, Fabiana, eso ahora lo vamos a charlar. Fabiana me pregunta si el control es jurídico político mixto, y eso es lo que tenemos que charlar. A priori ya te digo, y está bien, Fabiana, que lo preguntes, en realidad, porque tenemos que eliminar este tipo de distinción. Si algo aparece en los textos que envié de teoría política, que es teoría sobre la dinámica judicial, por llamarlo de alguna manera, es justamente generar un enfoque, una visión del sistema o de la dinámica judicial que no tenga nada que ver con el derecho o con lo jurídico como ciencia. Es decir, la vez pasada mencionamos que en un determinado momento de la historia de la ciencia política aparece un tal Easton que desarrolla un modelo que se llamaba el modelo de Easton, que es el modelo de la caja negra con los inputs y los outputs. ¿Se acuerdan de eso? Que les mostré el dibujo. Sí, sí. Bueno, Sí. ¿qué pasa? Lo que quiere hacer Easton es comparar países y su funcionamiento estatal y sus relaciones de fuerza y sus tensiones, independientemente, esto para todos y todas las abogados y abogadas, independientemente de la teoría de división de poderes. Entonces, para la ciencia política, todo lo que toma como objeto de estudio es parte de la política. El control es eminentemente político porque es parte del sistema político. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con lo judicial o lo que llamamos lo jurídico? Y eso lo tenían en los textos de teoría y por eso se los dejé. Lo jurídico es la forma. Es la forma. La vez pasada Juan Manuel Abel Medina dijo algo que no sé si estoy tan de acuerdo. Él dijo que la ciencia política es como que se distanció de sus padres y se va de la casa, que son los abogados del derecho, pero un día él dijo, la ciencia política tiene que reconciliarse con el derecho. Y yo no, ¿por qué lo dice? Dice, porque él dijo, porque el derecho es el lenguaje de la política. Y yo tomándome de esto último que es cierto, el derecho es el lenguaje de la política. Eso Perdón, Malca, te voy a silenciar porque estás, ahí está. No puedo. Ahí está. Decía, el derecho, que es el lenguaje de la política, vamos a decir que es la forma. El derecho es la forma que le damos a ciertos comportamientos que tienen eminentemente interés político. Es decir, es como si la política fuera el fondo y el derecho son las formas. Es cierto que hay una batalla desde las revoluciones burguesas por instalar el derecho como el fondo. ¿Qué significa instalar el derecho como el fondo? Admitir o creer o tomar a los poderes institucionales como el poder real. Como si quien es presidente, por la sola firma de un decreto, dispone a hacer tal o cual cosa. Y la política, que son relaciones de tensión y de fuerzas y de decisiones que se quieren tomar entre diferentes actores que siempre están en coalición,
es mucho más que esas formas. Y es cierto que algunos detentan cargos institucionales que entre comillas, les otorgarían cierto poder, pero no es suficiente. Entonces ahí está la disputa constante en el derecho, que es la forma por ser en realidad el fondo. Un poco el paradigma de esto es Kelsen, como si todo el derecho pudiese resumirse dentro de una cápsula con diferentes jerarquías y normas y todo se resuelve ahí adentro. Y en realidad la política está todo el tiempo escapándose del derecho. Por eso tenemos otros autores que hablan de justamente lo contrario, que justamente la política es el momento en donde no está el derecho. Schmitt dice, la política es la decisión en el momento de excepción. Foucault dice que la política en realidad, o las instituciones, dice en realidad, es la guerra institucionalizada, las tensiones, las relaciones de fuerza institucionalizadas. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Como si alguien hubiese ganado una batalla y a partir de ahí se institucionalizó, se generaron los textos, se generó la Constitución, pero lo que hay ahí son tensiones. Entonces, dicho esto, tenemos que entender la dinámica del funcionamiento del Poder Judicial o del sistema judicial como las formas o algunas formas de la política. Algunas. ¿Qué significa algunas? Que, por ejemplo, un fallo, no todos los fallos, por supuesto, pero un fallo puede ser una decisión política, de la misma forma que una manifestación es una decisión política, de la misma forma que un lobby en el Parlamento es una decisión política, de la misma forma que un medio de comunicación puede generar o hacer política. ¿Se entiende lo que digo, Fabiana? Y a todos en realidad. Es decir, tenemos que saber, tenemos que separar al derecho del poder. Eso es muy importante. Porque si no separamos al derecho del poder, no podemos hacer una lectura de las decisiones judiciales que tienen el nombre de fallo. No podemos hacer una lectura de los fallos, una lectura política de los fallos, en donde lo que intentamos ver es la intencionalidad de la acción más allá de las palabras. La intencionalidad o el contenido de la sentencia que tiene que ver con una motivación política más que con la fundamentación que son las formas jurídicas. Eso es lo que específicamente se detalla en el texto ese de Noceto, me olvidé el nombre, o Noceto, que él lo llama la forma tribunal, es para los que lo leyeron. Y leo un segundito los chats. En realidad dijo el lenguaje con que nos había... Ah, sí, el lenguaje, sí, gracias Gustavo, que Juan Manuel Abal Medina dijo que el derecho es el lenguaje con el que nos habla el Estado. Sí, es cierto. Está bien. ¿Y quién es el poder real? Bueno, eso lo pregunta Morado. ¿Morado? No veo ningún morado. Ah, Jaime. Jaime pregunta, ahí está. ¿Quién es el poder real? Bueno, justamente, uno de los grandes misterios de la ciencia política es tratar de entender las relaciones de poder, ¿no? Y por relaciones de poder no nos referimos a la dinámica ejecutivo, legislativo, judicial, no, nos referimos a las verdaderas tensiones y a los intereses que hay detrás. Y cuando vos preguntás quién es el poder real, nadie está capacitado para decir quién es el poder real, porque también tiene que ver con las subjetividades. El gran logro del derecho es, de alguna manera, intentar eliminar las subjetividades, pero está todo plagado de subjetividades. De hecho, las decisiones que se toman a priori. Nadie puede creer en su sano juicio que la decisión que tomó la Corte Suprema con el per saltum está motivada en cuestiones de derecho. No podríamos empezar a explicarlo. Me siguen, ¿no? Pero eso es algo que es como la punta del iceberg, se ve muy fácil. Hay decisiones más pequeñas, pero pequeñas digo pequeños fallos, pequeñas decisiones del sistema judicial, ¿sí? Que no son tan evidentes a los ojos del que hace análisis del poder y que también son decisiones políticas. Y ahí está el verdadero problema, no en los grandes fallos, ¿no? Sino en los pequeños fallos, en los que tal vez no son decisiones que se toman en aras de algún interés concreto, específico, y uno no lo logra advertir. Pero
nosotros no es que estamos haciendo en este curso eso, no estamos haciendo eso, porque si hiciésemos eso, tendríamos que hacer un análisis sociológico de cada decisión del Poder Judicial. Malca me dice, entonces todo es política. Bueno, sí, Malca, leo de vuelta, Malca dice, entonces todo es política. Yo pienso que sí. El feminismo, por ejemplo, tiene esa famosa lema que es lo personal es político, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, esas son las miradas de cada uno, ¿no? A mí en mi casa no me quiere hablar nadie, porque todo es política. Mi mamá me habla y yo le contesto con política. Es difícil. Tal cual. Sí, sí, es así. Pero bueno, pero decía, nosotros acá no estamos tratando, repito, esto es re importante, no estamos tratando de comprender la motivación de cada decisión del sistema judicial, porque tendríamos que hacer un análisis de casos. Los llamo casos porque esa es la forma tribunalicia que adquiere en el sistema federal argentino. En otro puede tener otra forma. Nosotros lo que estamos haciendo acá, que vamos a hacer hoy, es tratar de empezar a desmenuzar un poquito las variables del control que nos permiten entender algunos de los comportamientos institucionales de los actores políticos, independientemente de la motivación que hay por detrás. Vamos a decir, esta semana, por ejemplo, salió en las noticias que, por ejemplo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, no sé si están al tanto o no, permitió a través de una decisión, de un fallo del tribunal, que Petrobras se desligue de algunos activos a través de la creación de unas empresas filiales, ¿no? Con otros nombres, a las que le va a transferir unos activos que después son libres de vender. Lo pongo como un caso para que no sea argentino, para no generar revuelo. Que es un caso súper interesante. Pero, ¿qué haríamos en este seminario? ¿Analizar el caso en sí? No tanto. Lo que haríamos aquí es entender cómo es que llega el Supremo Tribunal Federal a tener que tomar esa decisión. ¿Quiénes son los que presentan la acción? ¿Por qué? ¿Por qué el mecanismo allá es así y acá no es de esa forma? ¿Entienden? Lo que estamos tratando de entender son las variables que hacen que los actores se comporten de tal o cual forma. Y entonces lo que ustedes tienen que saber a partir de esto es que la lectura de cada caso que puede aparecer y que puede revestir interés de análisis político, hay que hacerla en particular sabiendo que hay un interés concreto en ese caso y que hay una dinámica institucional que hace que nos comportemos de tal o cual forma. ¿Se entiende lo que digo? Yo pienso que ahora igual va a cerrar mejor con el desarrollo de las variables. La vez pasada, entonces, para sintetizar esto y darle para adelante, ¿me están siguiendo? Espero que sí. Lo primero que dijimos, creo que lo primero que dijimos fue que, bueno, la división de poderes era una teoría vieja del derecho clásico, después de las revoluciones burguesas, instaurada por Locke, como padre de la filosofía liberal, o después por los federalistas en Estados Unidos, y que se afianzó como teoría del poder que pretende ser una especie de explicación de las relaciones institucionales de poder. Pero esa teoría es muy vieja y ya no sirve, y hoy quedó como una especie de valor simbólico. Está dentro del sistema como un aspecto simbólico, no es que nosotros podemos explicar las relaciones de poder a través de la famosa división de poderes. Eso lo dejamos para el discursivo, eso es lo que desarrollamos la vez pasada. ¿Cómo se empieza a resquebrajar la división de poderes? Bueno, se empieza a resquebrajar rápidamente con la existencia de partidos políticos, rápido, que están por detrás de cada una de esas instituciones, ejecutivo, legislativo y mismo judicial, para el caso continental, que van rompiendo la división porque los partidos son la misma fuerza política ocupando los diferentes espacios. A partir de ahí ya la división de poderes deja de tener sentido. Entonces empiezan a haber teorías sobre los partidos políticos. Lo mencioné muy al pasar la vez pasada. La ciencia política empieza a desarrollar teorías sobre las cosas que ven la realidad. Y entonces desarrollamos teorías sobre los partidos.
Ya más adelante voy a saltear algunas teorías y voy a mencionar otras, pero una que es importante para llevar a la que quiero llegar yo. Aparece, por ejemplo, una corriente que habla de el poder como el manejo de las élites políticas, la teoría de las élites, que aparece sobre todo en Italia, con unos que llaman Mosca, Pareto y Michels. Y estos tipos dicen, bueno, no, lo que pasa es que en realidad acá lo que están decidiendo todos son unos élites que se reparten el poder, o sea, hay una puja entre ellos y el pueblo no decide. Bueno, no quiero explicar la teoría de las élites, solo explicar que, o mencionar, que algunos cientistas sociales empiezan a ver que ya no alcanza con explicar a los partidos políticos y tiene que explicarse las relaciones de poder de otra forma. Siempre la teoría de división de poderes va quedando atrás. Y entonces la ciencia política desarrolla la teoría de las élites. Y después, ya les conté esto la vez pasada, lo estoy haciendo muy rápido, les conté que la ciencia política se muda a Estados Unidos después de la guerra, y aparece este señor que se llama Easton en 1953 y crea este desarrollo sistémico. ¿Por qué? Porque la teoría política necesita crear nuevos enfoques o herramientas, nuevas herramientas para comprender la realidad. Y después de que desarrolla Easton la idea de sistema, aparece el desarrollo de los regímenes políticos. Y desarrollamos todo esto. Hasta acá está. Todos estos son enfoques teóricos para entender las relaciones de poder institucionales o el sistema político. O también no institucionales formales y no formales. Y después mencionó Juan Manuel Álvarez Medina su enfoque, que es el neoinstitucionalista, que es el que combina las relaciones institucionales con las preferencias de los actores. Ustedes, cuando yo digo esto, pueden perfectamente entender lo que acabo de decir con los casos judiciales. Es decir, tenemos, lo que pasa que Juan Manuel lo dice para las relaciones ejecutivo-legislativo y yo lo digo para las relaciones del sistema judicial. Es decir, nosotros tenemos que agarrar todo el sistema judicial y ponerlo dentro de la ciencia política. Paso 1. Paso 2. Hay un perro que ladra, pero no sé quién es. Paso 2. Me distraía. Lo ponemos ahí. El paso 2, comprender las variables del sistema judicial para el comportamiento de los actores. Paso 3, comprender las preferencias o los intereses de los actores que hacen funcionar al sistema judicial. Yo sé que lo dije rápido, pero ya lo vengo repitiendo. Esta evolución que acabo de hacer es la que nos da la pauta de que el enfoque neoinstitucionalista que combina instituciones y preferencias de los actores se puede perfectamente aplicar a la comprensión de lo que nosotros llamamos casos. Tomo un caso y digo, ¿por qué llega este caso? ¿Y por qué decide el Poder Judicial? Bueno, este caso llega porque alguien tiene estas herramientas para hacer que llegue al Poder Judicial, el Poder Judicial también está ocupado por personas que tienen la capacidad de decidir tal o cual cosa y se resuelve tal o cual otra cosa. Entonces ustedes tienen ahí, digamos, las preferencias de los actores, es decir, los intereses, las motivaciones políticas. Pueden ser, por político yo digo todo, pero puede ser económico o política de cualquier tipo de política. Y el marco institucional. Todo esto fueron enfoques para llegar al nuestro. Ahora, los textos que les dejé de teoría sobre el Poder Judicial, lo que hacen es tratar de entender por qué ha cobrado relevancia en el último tiempo el Poder Judicial. Eso es lo que hacen los dos textos que les dejé sobre teoría del Poder Judicial. Uno es el que dice que lo judicial es la política con forma de tribunal, y el otro, que se llama Martín de apellido, que escribe ese texto en el año 2012, me parece, u 11, de lo que habla es de un giro judicial. Él habla de un giro, no sé quién lo leyó o quién no lo leyó, pero quién lo leyó. ¿A qué se refiere por giro judicial? Quiere decir, ¿por qué ha tomado protagonismo el Poder Judicial? Bueno, son muchas las causas por las cuales el Poder Judicial tomó protagonismo. Hay una que es fundamental, dentro de todas. Es
que estamos en democracia. Y si estamos en democracia, entendemos que las relaciones de poder se resuelven a través de las instituciones, ¿cierto? Y como las instituciones, lo voy a decir muy sencillo, vago, muy vagamente, y como las instituciones son muy nuevas, honestamente son nuevas, no las pusimos a prueba. ¿Por qué no las pusimos a prueba? Porque en realidad toda la historia, puntualmente hablando de Argentina, pero creo que es así casi en la mayor parte de los países del mundo, como casi siempre las relaciones o las decisiones se tomaron después de la violencia, después de una guerra, después de un golpe, después de... comprenden lo que quiero decir. No pudimos desarrollar una política con marco institucional que aceite las instituciones y que las modifique de manera tal de que se ayornen a las nuevas dinámicas. Es decir, la democracia es joven, es cierto que es joven. Y como no tenemos mecanismos institucionales de resolución de conflictos, repito, como no tenemos mecanismos institucionales de resolución de conflictos, todo termina en el Poder Judicial, no porque el Poder Judicial quiera, sino porque no tenemos instituciones que cristalicen las relaciones de poder. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Como no hay muchas instituciones con diversos nombres que se ajusten a las verdaderas relaciones de poder, todo termina en el Poder Judicial y todo adquiere la forma del tribunal. A veces a punto tal de que, ¿cómo decirlo? Algunas causas, pues lo llamamos así, parezcan ridículas. ¿Y por qué parecen ridículas? Bueno, porque no hay otra forma de solucionar los conflictos. O sí las hay, porque los conflictos no se resuelven siempre o solo vía judicial. Los conflictos se resuelven mediante un abanico de acciones, dentro de las cuales hoy en democracia, en el año 2020, el capítulo judicial siempre está presente y nunca ahora va a dejar de estarlo. Siempre va a estar presente. Es decir, cualquier grupo u organización formal, informal, pero institucional, de cualquier ideología o sector económico de poder, siempre va a tener un abogado o abogada que va a encauzar el conflicto vía judicial en paralelo a otras acciones. Siempre. Y esto nos da la pauta de que todo va a tener un capítulo judicial y por eso lo judicial es político. ¿Sí? Siguen este desarrollo, ¿no? Voy a hacer entonces una pausa para leer estos chats, un segundo. Porque me están mandando muchos chats y no estoy leyendo ninguno. Y no quiero ignorarlos. Si quieren me interrumpen, a mí no me molesta, voy a ir un chiquitín. Entonces todo es política, dijo Malca. Las variables dependen de esa política. La división de poderes hay que entenderlo dentro de cada sistema. Por supuesto, yo no te diría ni siquiera, Malca, división de poderes. Yo hablaría en realidad de dinámica de funcionamiento de las tensiones. Así. Porque si le pones esa forma, parece que estamos todo el tiempo hablando de la clásica división de poderes de los teóricos del siglo XVII. Fabiana, en cuanto a relaciones de poder, es pregunta, ¿prevalece el control de constitucionalidad o el convencionalidad cuando no se los puede armonizar? Ejemplo, caso de Fontevecchia. Bueno, está buena la pregunta. Y claramente no tengo respuesta. El caso de Fontevecchia es, por ejemplo, claro, se resolvió por vía de control de convencionalidad a través de un tratado, ¿no es cierto? Es bueno, ahí Cristian me dice, no sé. De todos modos... Perdóname, La Corte Interamericana. Sí. Perdóname, No, ese caso es muy interesante y es un buen ejemplo. Estaba escuchando un poco lo que vos comentabas, que en el fondo siempre aparece el problema de la última palabra. O sea, ¿quién tiene la última palabra? Alguien, vos podés dividir, separar, asignar diferentes atribuciones, pero en algún momento alguien va a terminar un debate. Y ahí es donde aparece el problema. Y el caso Fontevecchia es un ejemplo extraordinario, no sé quién lo dio, creo que Fabiana era que lo había dado, muy interesante, porque la Corte en realidad da como tres posiciones diferentes y da una vuelta atrás acerca de cederle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la última palabra y seguir los principios de la Corte Interamericana aplicando el control de convencionalidad. En algún momento eso pasa. Claro, por eso... Sí, pero, perdón, No, pero a dale, su dale. vez la Corte Interamericana
tiró también el guante de una solución más o menos que te aflojara la tensión, diciendo que le pusieran un sello a la sentencia, o sea, que también es un disparate, un disparate. Lo sacaron de la galera para decir, bueno, cumplí, ¿no es cierto? A ver, por eso, pero una medición pero de el Poder poder Judicial venía aceptando muchas veces exhortar modificaciones a los otros órganos de gobierno, legislativo, no había ningún problema. Ahora, cuando tuvieron que revocar su sentencia, eso no se podía hacer. Ahí, eso es lo que dice la mayoría, porque tenés la minoría que es Maqueda, que dice no, hay que respetar a la Corte Interamericana, y tenés a Rosati como con una veníamos haciendo intermedia desde que dice siempre. dialoguemos. Claro, Sí. pero fíjense, vos ahí, bueno. Históricamente éramos muy sumisos, es como decir, no, a partir de ahora prevalece o ponemos por encima, o sea, porque aparte dijo, le pongo esa leyenda que ustedes sugieren, pero porque no es contraria a ninguna cláusula constitucional, si no, no la pondríamos tampoco. Lo interesante acá, Fabiana, perdón, yo no es que no quiero meterme adentro del caso, pero ¿por qué? Porque justamente el tema siempre va a ser el mismo. Alguien tiene que tener la última palabra, por eso mencioné a Kelsen y a Schmidt cuando dije, bueno, finalmente el poder aparece en la decisión que se toma y eso no se puede encasillar en reglas formales, porque mismo las reglas formales después se rompen con reglas informales y con decisiones soberanas. La aparición de la soberanía, no el soberano, sino de la soberanía en pequeñas decisiones, siempre ocurre en algún momento en donde alguien toma la última palabra y se terminó. Entonces, en realidad, si prevalece el control o la convencionalidad, y eso va a terminar siempre a merced de la tensión y de los compromisos del momento, ¿no es cierto? Y esas cosas son las que la política intenta explicar y claramente en realidad el derecho no le va a poder dar una solución. Y después, bueno, sigo con los chats y para después avanzar. Malca dice, la violencia está siempre. Bueno, sí, la violencia está siempre desde el momento en que hay Estado, cuando hay monopolio de la violencia física. Es una tensión constante de la violencia. No, esa es la esencia de la vida en sociedad, desde que vivimos en sociedad. Son dos elementos fundamentales. La fuerza, el control de la fuerza y la capacidad de recaudar los tributos. Esos son los dos elementos fundamentales a partir de los cuales, a partir del año 1100, se conforma el Estado y todo el monstruo que es el Estado. En eso no cambió ni va a cambiar nunca, ¿no? Bueno, eso lo dejo para las clases de historia que doy en otros cursos. Las instituciones están en permanente cambio, por supuesto. ¿Y qué instituciones deberían existir en Argentina para resolver esto? Bueno, no sé qué es esto, no sé, Patricia, de qué hablas cuando es resolver esto. O sea, toda la conflictividad querrás decir. Claramente, sí, no estoy para esas respuestas. Te estoy mirando que me decís, sí, todo esto. Pero sí estamos para, como dije, que esto lo dijo, bueno, se lo dijeron en otras clases, estamos para tratar de comprender mínimamente, ni siquiera te digo explicar. Si a partir de las que vamos comprendiendo se les van ocurriendo cosas significa instituciones que podrían resolver algunas dinámicas, bueno, son aportes que eso es lo que en general hacen los que hacen ingeniería constitucional, que se los convoca como expertos para decidir sobre cómo resolver tal o cual dinámica. Bueno, entonces, creo que zanjada esta cuestión de dónde ubicar qué, ahora sí podemos, si les parece, desarrollar las variables principales de nuestro sistema de control. Quiero que las vean entonces no como variables del derecho, sino como si fuese que estamos estudiando un sistema electoral, o como si estuviésemos estudiando una forma de gobierno. Finalmente es eso. Es decir, si ustedes se imaginan, para no ponerlo en la pantalla, el cuadro de Easton, ¿vieron que es un cuadrito? Y adentro del cuadro no se sabía qué hay. Ahí está toda creo que Gargarella dice la sala de máquinas, no sé. Pero ahí está toda la ingeniería de cómo funciona el Estado, ¿sí? Adentro. Bueno, ahí adentro está el control. Es una más de las ingenierías o de los mecanismos de resolución de conflictos.
es re importante esto que voy a decir ahora. No se imaginen que uno es ajeno a la máquina. Somos nosotros la máquina. ¿Por qué? Porque los diferentes sectores corporativos, élites de poder, como lo quieran llamar, intentan ocupar esos espacios para tomar desde ahí las decisiones. ¿Comprenden esto? Por ejemplo, uno podría analizar cuántos ministros de Economía puso la sociedad rural o cuántos presidentes del Banco Central puso la sociedad rural a lo largo de su historia. Bien. Uno también podría pensar cuántos ministros de Trabajo puso la CGT a lo largo de su historia. ¿Sí? Es como, estoy hablando de ocupar espacios. Del mismo modo, uno podría pensar qué sectores corporativos se aseguraron tales cargos a través de ocupar espacios en el sistema judicial. Somos nosotros, todas y todos, los que estamos afuera y adentro de la maquinaria, porque el Estado en realidad y su maquinaria es la cristalización de las relaciones de fuerza. Todos son espacios apetecibles. Y después hay de todo, ¿no? Porque después tenés gente que aspira a cargos y que en base a eso toma decisiones, y gente que aspira a esos cargos que se tomen decisiones en favor de sus intereses. Hay de todo. No se puede analizar de manera generalizada. Hay que trabajar de manera pormenorizada. Lo que pasa es que cuando trabajamos pormenorizadamente es difícil comparar. Y cuando trabajamos en la generalidad muy amplia, es fácil comparar, pero se pierde precisión. Eso es lo que estuvo explicando Mario, ¿se acuerdan? Si decimos, bueno, pero todo es política, bueno, no explicamos nada entonces. Ya está. Es como cuando decimos, bueno, pero todo esto es un problema de la cultura. Bueno, listo, no expliquemos nada, pues ya está, es un problema cultural. Entonces, ¿qué hace la ciencia política? No explica nada. Entonces, ni hay que ir tanto al detalle, o sí, pero bueno, uno puede hacer una pequeña abstracción para hacer una comparación mínima. Es lo que vamos a tratar de hacer. Bueno, la primer variable, dentro de las variables que les decía del control que tenemos que desmitificar, es esa que van a leer en todos los libros y mismo en el que les dejamos de caso, ¿cómo se llama este autor que les dejamos? De la Universidad de San Martín. Bueno, no me acuerdo el nombre. El texto que les dejamos de supremacía. Que vos leíste, Cecilia, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, el texto que les dejamos también lo menciona, habla de división entre control judicial y control político. Claramente no podemos hacer esa distinción. No hay ni control político o control judicial. Entendemos que por control judicial uno quiere entender forma de tribunal, pero todo control es político. La mejor forma de dividir esta variable, es decir, por variable me refiero a esta puntual, es quién es el que está llamado a decir la última palabra. Y puntualmente, cuál es la naturaleza de ese cargo. Y en general los textos dividen entre judicial y político, y yo creo que la naturaleza del cargo tiene que dividir o clasificarse entre personas que realizan el control y que tienen legitimidad popular, y personas que ocupan el cargo que decide en el momento de control y no tienen legitimidad popular. ¿Está claro? Es decir, la primera variable, la naturaleza democrática o qué tipo de legitimidad tienen aquellos que tienen la capacidad de decir el control. Si quienes hacen el control son jueces, pero esos jueces son electos popularmente, es un órgano popular. ¿Siguen la idea? Es un órgano con legitimidad democrática. Es cierto que en muchos países, tal vez la mayoría, pero no todos, los jueces no son electos popularmente, pero no es en todos los casos así. En muchos países, los jueces y las juezas son cargos electivos, tal vez no todos, pero sí algunos o los más importantes. ¿Está? Y además, podríamos tener órganos con la capacidad de decir o hacer el control y que no sean jueces.
podría darse el caso. Siempre acá pienso en los famosos tribunos de la plebe, que cuando estudié Derecho Romano nunca no me lo olvido. Porque los patricios tenían el Senado, el César, lo que es del César, sangre azul, ¿y qué tenía la plebe? Los tribunos de la plebe, que no eran, no sé si hacían control, no tiene nada que ver, pero como tenía la palabra tribunal, siempre me acordaba de los tribunos de la plebe, y pienso, bueno, podríamos tener pequeños tribunales por jurisdicción, distribuidos territorialmente, que tengan la capacidad de resolver conflictos entre poderes o salvaguardar algunos derechos fundamentales a los que la ciudadanía tendría la posibilidad de acceder y que tendrían jurisdicción sobre un determinado territorio. Es decir, ¿no? Ustedes se imaginan, ¿no? Pequeños tribunales populares con la capacidad de decir el control por jurisdicción, en lo que sería una especie de democratización, una verdadera democratización de la justicia, democratización entendida desde el punto de vista de que podemos todos acceder, todos y todas. Porque si tenemos una justicia a la que podemos acceder y que no necesitamos de un abogado o abogada que conozca el lenguaje del Estado, claramente sería una verdadera democratización de lo que sería la justicia social. Bueno, el control de constitucionalidad en Argentina lo hacen los jueces y las juezas. No son electos popularmente, sino que son electos a través de un mecanismo complejo, que deben conocer, no vamos a explicar, pero que termina en el presidente o la presidenta con acuerdo de 2/3 del Senado. Para los jueces federales. Y después están los jueces provinciales, que también hacen el control, ¿correcto? Y que tienen el mecanismo de elección según los diseños institucionales de cada una de las provincias. Y nosotros a eso lo llamamos control judicial. Yo lo vamos a llamar, si quieren, llamémoslo control no popular, control con una legitimidad política, vamos a decir, parcial, no sé, llámenlo como quieran. Pero claramente, sáquenle el nombre de judicial para no confundir lo jurídico con lo político. Ya entendimos, lo jurídico es la forma y lo político es el contenido. Y nosotros acá, esto es ciencia política. ¿Está claro? Esto es puntualmente para, no sé si está, creo que era Norberto, el que es... Norberto, ahí estás. Norberto Caputo, que hizo las primeras preguntas sobre, me acuerdo de los primeros encuentros, preguntó si era jurídico, si era político. Acá está la respuesta. Y acá hay un chat paralelo, perdón, ya veo que están charlando en forma paralela. Si tengo que leer algo, avísenme, si no ya lo dejo que charlen. Porque veo que van charlando atrás mío sin que yo intervenga. Disculpa, Ezequiel, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Vos de verdad creés que el control popular serviría para todos los casos de justicia, entrando también en cuestiones constitucionales, penales, procesales? No me animo a afirmar eso, no, yo lo digo, ¿saben qué? Para jugar, lo digo. Lo digo nada más que para jugar en el sentido de pinchar y decir, che, ¿no podemos pensar otra cosa? Y uno diría, claro, como vos me decís muy bien, hay cuestiones delicadas, los temas penales. Pero el tema penal no es control. Vamos a circunscribir control ahora. Porque por supuesto que lo penal hay ejercicio de poder y es política, pero eso no es control de constitucionalidad, no es lo mismo. Todo es política, por supuesto, pero yo acá estamos hablando del control de constitucionalidad, que es hacer prevalecer la jerarquía de las normas desde el punto de vista del derecho, y lo penal, vamos a decir por ahora, es delicado, y no me estoy metiendo con eso ni nada, y no sabría qué responderte. De hecho, para que se entienda, yo lo estoy diciendo solamente como para despertar la idea de poder pensar algo distinto a lo que tenemos, nada más. Sin afirmar que esas cosas pueden estar bien o pueden ser un verdadero disparate. Igual me hiciste pensar, Mauro, que yo estoy dando un montón de cosas por sentado que tal vez debería explicar.
como por ejemplo qué es control y qué no es control. Tal vez te lo deje, Cristian, vemos. Bueno, la otra variable, las otras dos variables fundamentales, son tres fundamentales. Una es la naturaleza del órgano, ¿sí? Y las otras son las otras dos fundamentales. Después hay otras chiquititas, pero estas son las dos fundamentales que pueden hacer cambiar todo el funcionamiento. ¿Cuáles son las otras dos? Bueno, la legitimidad activa se llama en derecho. Es decir, ¿quién tiene la capacidad de hacer que el control funcione, que la máquina se ponga en funcionamiento? ¿Sí? Esa es una de las variables de la gestión. La otra, son tres, perdón, son cuatro entonces. La naturaleza del órgano, la legitimidad, son cuatro. Esto es por no hacerme un PPT o esas cosas que todos hacen muy lindas, perdón. No es así, no se puede todo. La legitimidad. La dispersión del órgano, escuchen, anoten si quieren, la dispersión del órgano, ¿sí? Yo me lo estoy anotando también para no olvidarme. Dispersión del órgano y los efectos de las decisiones. ¿Está? Ahí aplicamos cada uno. Efectos. En esas cuatro está el grueso del control. Si cambian estas, cambia mucho la dinámica del funcionamiento y cambia mucho el comportamiento de los actores. Mucho. ¿Qué implica la primera que explicamos? Que fue que el tema de la naturaleza del órgano. Bueno, que como en nuestro caso lo llamamos judicial, para que el control empiece a funcionar, escuchen, para que el control empiece a funcionar, hace falta que exista un caso judicial. ¿Comprenden esto que digo? Pero uno que es abogado, por ejemplo, esto Fabiana lo entiende de taquito, yo ya sé, dice, me aburro cuando Ezequiel me dice esto, ya sé. Pero, ¿qué hay que entender? Es la forma, no es el contenido. Es la forma. Necesitamos generar un caso para que el objetivo que estamos persiguiendo tenga una resolución vía judicial, que no va a resolver la cuestión de fondo, porque la cuestión de fondo, no estamos hablando en términos de derecho, la cuestión de fondo no se sabe nunca cómo se va a resolver. Porque son cuestiones políticas todas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando fue lo del gas, no sé si se acuerdan, aumentaron las tarifas de gas en agosto, ¿se acuerdan? Agosto del 2016, perdón. Cuando asume Macri, se dolarizan las tarifas, ¿se acuerdan o no? Hay un famoso fallo CEPIS. ¿Lo conocen, el fallo CEPIS? No, Faustino dice no. Te pongo el nombre. No me quiero perder de lo que estoy diciendo, solamente CEPIS. ¿Se lee bien o se lee al revés? Bueno, ¿ven ahí la fecha? No sé si se lee, pero es agosto del 16. ¿Qué pasó? Aumentaron descomunalmente las tarifas de gas y de luz. Hubo causas judiciales, no voy a explicar todavía. Hubo mucha movilización. Hubo movilizaciones frente a la Corte Suprema. La Corte Suprema, entonces, para salir del paso, dicta esta sentencia. ¿Tenía la Corte la última palabra y decidió sobre la cuestión de fondo? No. Alguien que es una entidad que se llama el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, CEPIS, gente organizada, no importa quiénes, generaron un montón de acciones políticas. Un montón. Movilizaciones, fueron a los medios de comunicación, se reunieron con políticos, pero en paralelo, ¿qué hicieron? En paralelo fueron a la justicia. Y además de ir a la justicia, llevaron el caso hasta la Corte y después movilizaron popularmente a la Corte. Y la Corte, ante la movilización popular, tuvo que dictar una sentencia. X, es esta, no la vamos a analizar. Pero días contemporáneos a esta resolución toman otra resolución sobre la electricidad en sentido contrario. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que pasó es que no había movilizaciones frente a la Corte por las tarifas de luz. Entonces pudo resolver de manera distinta.
Es decir, ¿y quién tiene la última palabra? No sé quién tiene la última palabra. No sé, depende de las tensiones del momento. Lo único que estoy explicando con que el control sea judicial es que necesitamos generar una causa para hacer mover una dinámica más dentro del sistema político. Es decir, tenemos una demanda, pueblo, otros tienen otra demanda, una élite que quiere ganar mucha plata con las tarifas de gas, no sé, Pampa Energía, no sé cómo se llama, no tengo idea. Midling, no sé, ustedes, cada uno lo estudia solo. Pero alguien quiere ganar mucha plata con el gas y hay gente que no quiere pagar tanta tarifa de gas. Todos movilizan de diferentes formas. Unos consiguieron que el ministro de Energía generara una resolución que dolarizara las tarifas y otros movieron otros mecanismos X y hicieron que el caso termine en la corte. Tuvieron esa suerte, porque en general, si llegan 25.000 casos por año a la corte, y ustedes hagan 25.000 dividido 365 y la cuenta te da que es imposible que resuelvan todas esas cosas que tienen para resolver. No sé, cientos de casos por día, es imposible. Entonces, como movilizaron mucho y la gente estaba muy alterada por esto y tuvieron la capacidad de movilización importante, hicieron que la Corte tuviera que expedirse sobre el tema. ¿Está? Entonces, y vuelvo a concluir, espero que haya quedado claro, que sea judicial implica que tengamos que generar causas para obtener lo que estamos buscando políticamente. Y esto significa que en países en donde no hace falta generar causas, porque el órgano no es judicial, estrictamente judicial, no hay que inventar nada, no hay que generar derechos subjetivos lesionados, así se llaman derechos. Por ejemplo, para acceder al Supremo Tribunal Federal de Brasil, no hace falta inventar un derecho subjetivo lesionado. Lo que les conté al inicio de la clase de Petrobras, que no sé dónde me quedó, si fue al final o al principio, fue algo que pasó en Brasil y la acción fue presentada por lo que se llama la mesa legislativa, que son los miembros del Poder del Senado y de la Cámara de Diputados. Y no tenían que inventar ningún derecho, como representantes de las cámaras fueron al Supremo Tribunal. Es otra la dinámica. Bien. La dispersión del órgano. Vamos con esa variable. La dispersión del órgano es cómo se distribuyen aquellos agentes que tienen la capacidad de hacer el control. Fíjense que digo agentes, es a propósito, ¿no? Para hablar en terminología politológica. Y bueno, al nuestro, en derecho, lo llamamos judicial difuso. ¿Qué significa? Ahí sí, que está totalmente diseminada esa facultad de hacer el control en un montón de agentes estatales. Podrían no ser judiciales y también haber mucha dispersión. Mauro, te lo vuelvo a decir, es un invento que se me ocurrió, pero uno podría imaginarlo, qué sé yo, pequeños tribunales por todos lados que se eligen popularmente o a través de algún mecanismo mixto, extraño, entre legislaturas provinciales, qué sé yo, lo que se les ocurra, ¿no? O no sé. O algún tipo de participación popular en determinadas materias sobre cuestiones que tienen que ver con medio ambiente, por ejemplo, o cuestiones que tienen que ver con... Yo hablaría de acciones de clase social, cuestiones laborales, ¿no? Que eso... No importa, no me quiero meter. Cuando es difuso, lo llamamos nosotros, y está muy disperso, genera mucho trastorno. Yo pienso que cuando pasa esto, lo que empieza a ocurrir con el sistema político es una especie de anarquía. ¿Por qué? Porque cualquier agente en cualquier lugar toma una decisión que a priori tendría efectos limitados, pero que nunca es así. Siempre tiene efectos que alcanza a muchas personas, aunque no debería ser así. El deber ser no existe para nosotros, lo que existe es lo que pasa. Y cuando hay dispersión, y muchos agentes, que los llamamos jueces y juezas en nuestro caso, tienen la facultad de decidir el control, siempre va a generar conflictividad en el sistema político, porque
tal juez dijo esto, dijo una cosa acá, tal otra jueza dijo otra cosa allá, a quién le tenemos que hacer caso, las sentencias no se publican, esto tiene que cumplirse, no tiene que cumplirse, esto tiene alcances para todos o no, pero fíjate, lee el fallo, pero la mayoría, la minoría, bueno, cuando es en primera instancia no. Cuando el órgano que tiene la facultad de hacer el control o de decir el derecho, lo llamamos, ¿no? O tiene la última palabra, cuando es uno solo, siempre los efectos son generales. Y la dinámica es un poco más ordenada, no más justa, más ordenada. No más justa, porque de repente puede ser una clausura de un derecho, ¿no? Los tribunales, los tribunales, me refiero a los altos tribunales, son cargos políticos, por supuesto. La gente que está ahí está haciendo política, ¿no? Y si la decisión que toma el tribunal va en un sentido o en otro, tiene que ver con las preferencias de aquellos que están ahí. Y si encima tiene la última palabra con efectos generales, puede ser muy, bueno, o muy positivo para algunos y muy negativo para otros. Seguridad para unos, inseguridad para otros. Entonces, habría como una especie de entrecruzamiento. Si el órgano está disperso, los efectos deberían ser para las partes en conflicto. Si el órgano es uno solo, los efectos en teoría son para todos. ¿Mm? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Yo sé que algunos lo entienden y otros no sé. Pero... Si el órgano es uno solo, voy a meter otra variable más. Perdón si estoy explicando muy rápido. Si el órgano es uno solo, la legitimidad, la cantidad de actores que pueden acceder a ese órgano es limitada. Son pocos los que pueden ir y pedir. ¿Por qué? Porque la decisión va a tener efectos generales y va a ser muchas veces lo que es una potestad contralegislativa del órgano que hace el control. Lo vuelvo a repetir. En general, cuando la decisión es de un solo órgano y la legitimidad es restringida a unos pocos, la decisión que se va a tomar es una potestad contralegislativa. Es tal vez la decisión de un tribunal que impide una política pública desarrollada por un poder político X, por una élite de poder, por un gobierno, por una coalición gubernamental, por unas mayorías parlamentarias. Entonces, ahí ustedes pueden advertir claramente cómo el tribunal cristaliza mejor la esencia política. ¿Por qué? Porque el tribunal se dice a sí mismo político y sabe que las decisiones que toma son contralegislativas. Pero cuando todo adquiere forma tribunalicia y todo decimos que es el derecho, pareciera ser como que las decisiones no son políticas, pero sí lo son. Hay un texto que escribió Elena Hayton de Nolasco, creo que es, o Carmen Argibay, ya no me acuerdo quién, que dice que en Argentina, como no tenemos tribunal constitucional, eso no significa que alguien no tenga que cumplir esa función. Y mientras no tengamos tribunal, no sé quién de las dos de ellas dos lo dice, creo que es Carmen Argibay, pero no sé, mientras no tengamos tribunal, la Corte es el tribunal. Y la Corte termina tomando decisiones propias de un tribunal constitucional. Y no puede ser de otra manera, porque alguien lo tiene que decir. Siempre alguien tiene la última palabra. Y en las formas es la Corte Suprema en Argentina. Si el órgano está disperso en muchos jueces y juezas, o muchos pequeños agentes, la legitimidad es amplia. Y ese es el caso de Argentina, para el sistema de control federal. ¿Qué significa que la legitimidad es amplia? Muchos pueden acceder y peticionar que se haga justicia. Siempre a través de las y los abogados. Atención, si uno no conoce el lenguaje, no puede acceder. Si alguien tiene un problema, ¿qué hace? Va a un abogado y una abogada, ¿no es cierto? No sabe cómo manejarse, más que decir esto. Entonces vas al abogado, a la abogada, que sabe cómo activar el mecanismo. ¿Mm? Y la legitimidad es amplia, no explico más, pero la decisión se supone que es para las partes. Como en Argentina. Entonces, hablé de los efectos, ¿entendió, no?
hablé de la naturaleza del órgano, hablé de la dispersión del órgano y hablé de la legitimidad amplia o restringida. Es decir, que si accedemos muchos o accedemos pocos. Pero en una cosa más de la legitimidad. Después lo voy a mencionar, la que viene no, porque seguramente la de Cristian, sino la otra. Por ejemplo, cuando habla de Brasil, pero ya lo anticipa ahora. La legitimidad de los órganos que pueden acceder al Supremo Tribunal Federal de Brasil es restringida a pocos. ¿Por qué? Porque el tribunal decide con efectos generales. Pero es todo político. Miren lo que les voy a decir para que les quede claro. ¿Qué significa que la legitimidad es restringida a pocos? Miren. Ahí Cristian compartió el texto. Bien, Cristian. Pueden acceder al Supremo Tribunal Federal de Brasil los sindicatos. Los sindicatos. ¿En qué tipo de medidas? Bueno, de clase social. Clase en términos de Marx. Trabajadores y trabajadoras. Pueden acceder cámaras empresariales. Los presidentes o los representantes legales de las cámaras. Pueden acceder para defender a un Estado, lo que sería para nosotros una provincia, el gobernador o la gobernadora del Estado, directamente al Supremo Tribunal. En México, por ejemplo, que tiene una sala constitucional dentro de la Corte, un grupo de diputados que reúna una cierta mayoría parlamentaria puede ir a la Corte en determinados casos, a la sala constitucional. Es decir, si hay un 40% de la Cámara de Representantes del Pueblo entre los bloques configurados en el Parlamento que reúnen, digamos, ese porcentaje, sin inventar ninguna causa judicial, pueden ir a la sala constitucional y hacer que la sala constitucional se expida. Pasó ahora en las noticias, salió el domingo pasado, yo lo leí en página 12, que la sala constitucional de la Corte en México admitió un referéndum para que se decida si se puede juzgar a los expresidentes por caso de corrupción, porque los expresidentes no pueden ser juzgados o perseguidos en México, y parece que, bueno, hay un revuelo con eso. Si leen las noticias lo van a ver. Solo mencioné esto para decir que en Argentina, al no estar cristalizada la naturaleza política del control, muchos diputados y diputadas, muchos senadores y senadoras, voy a poner comillas, inventan causas para acceder al funcionamiento del control. ¿Por qué? Porque no logran conseguir las mayorías necesarias que les permitan impedir políticas públicas a las que se oponen. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto va a pasar siempre. Le van a poner el nombre que quieran. Ahora, últimamente, todo entre comillas, lo decimos así, se judicializa y cada vez se inventa menos. Por inventar me refiero a generar lo que llamamos derechos, repito, subjetivos lesionados. Me siento lesionado o agraviado por tal o cual acción política de tal legislación o norma o decreto que es contrario a derecho. ¿Sí? Pero ven como todo revista la forma jurídica, que en realidad lo que quieren hacer es impedir una política pública. Ahora han acortado los plazos en el sentido de que empiezan a decir la sesión es inválida, el debate es inválido. Yo no sé si el Poder Judicial quiere participar de todo esto, pero claro, al no tener otro mecanismo de resolución de conflictos, es el Poder Judicial el que está llamado a decidir. Siguen, ¿no? No le queda alternativa. Y entonces lo que se fue dando últimamente es, gracias a esta dispersión, una especie de anarquía en la que todo se ha judicializado, ¿sí? Y también les diría que se da esto porque no tenemos otros mecanismos previstos dentro de nuestro sistema presidencialista. Permítanme que combine algunas variables más. Una coalición de gobierno que controla en un sistema presidencialista como el nuestro, aunque podría ser en cualquier caso, las mayorías en el Senado y en la Cámara de Diputados no le deja lugar a la oposición para que se exprese. ¿Qué puede hacer la oposición?
más que ir al staff televisivo o generar ese tipo de acciones? ¿Qué le queda como rol de control? ¿Cómo controla? No estoy hablando puntualmente de la oposición en este momento. Estoy hablando de todas las oposiciones a todos los oficialismos en todos los tiempos de la democracia, de los presidencialismos. ¿Comprenden? Porque siempre a alguien le toca hacer oposición cuando alguien es oficialismo. Entonces, ¿qué le queda a la oposición cuando no controla ninguna de las cámaras y no puede impedir el avance del Ejecutivo sobre ciertas políticas de gobierno que considera válidas o no, más allá del derecho? Le queda el control. Entonces es inevitable, imposible, que la cosa no se judicialice. Y nosotros no vamos a hablar de judicializar, sino que ese es un comportamiento natural del sistema político. Si hubiese otro mecanismo para impedir la política pública, claramente que lo utilizarían. Por eso la vez pasada, cuando leí al principio de la clase, les dije, Heller decía en la comisión de presupuesto con el tema del impuesto, ya sabemos que se va a judicializar. ¿Por qué ya sabe que se va a judicializar? Porque ya sabe que tiene las mayorías, porque ya sabe que va a tener dictamen de mayoría, porque ya saben que van a aprobar el impuesto, y porque ya saben que los que tienen que pagar el impuesto no lo van a querer pagar, y porque ya sabemos que si no lo van a querer pagar y no tienen una forma de impedir que la ley salga, la forma que adquieren ese poder para no pagar es la forma del control. Y la forma del control que es jurídica va a ser que se está violando el artículo 17 de la Constitución, que se está violando el derecho de propiedad, y que se está violando el artículo 14. Ya sabemos que todo esto va a pasar. Nos vamos a sorprender de que va a haber una acción que va a intentar decir que es inconstitucional esa ley. ¿Nos vamos a sorprender? Claro que no nos vamos a sorprender. Sería ilógico, ya les diría, que eso no pase. ¿No es cierto? ¿Esto qué hace? Esto hace que nosotros comprendamos el comportamiento de los actores políticos. Esto hace que nosotros entendamos la dinámica del control de constitucionalidad en el marco de los sistemas políticos comparados. ¿Qué habrían hecho, insisto, con Brasil en esta misma situación? Bueno, lo que sería la AEA para nosotros, la Asociación Empresaria Argentina, que reúne las más grandes empresas del país, no tendría que hacer todo esto de la inconstitucionalidad, sino que directamente iría al Superior Tribunal Federal. ¿No? Y los efectos serían erga omnes, significa serían para todos. Porque acá va a ir cada empresario en particular que tiene una fortuna X, que es de más de 200 millones, no sé cuántos millones de pesos, y lograría que la sentencia se aplique para él y no para el resto, y después se replicaría esa sentencia una multiplicidad de veces hasta que alguna vez se va a tener que resolver de manera genérica. Yo podría complicar mucho más acá la cuestión, ya no creo, son 7:25, hablando, por ejemplo, de las acciones de clase, que también tenemos y que a falta de una organización, solo tiro esto, muchos ya lo deben saber, la Corte creó un registro, la Corte Suprema de la Nación, un registro para lo que se llaman acciones de clase en el año 2014, para ordenar un poquito esta cuestión, porque a partir de ahora todos presentan acciones de clase. ¿Qué significa acciones de clase? Acciones que reúnen a un grupo de interés que está pretendiendo que no se aplique tal política pública para ese sector. Decididamente ustedes pueden advertir que todo esto es política y no puede ser otra cosa. Y que si el día de mañana esto cambia, no significa que los conflictos desaparecen, significa que tienen otro caos institucional. Por supuesto que siempre está el momento de la palabra final y no sabemos cuál va a ser. Y hasta que no aceptemos que gobierna la mayoría y que la minoría tiene que tener eso que diga la mayoría, no lo digo ni mal ni bien, pero si esto no lo aceptamos, siempre va a haber tensión hasta el final. ¿No? Y siempre estamos como jugando al límite. Cuando jugamos al límite, lo que está en riesgo ya no es un gobierno, sino muchas veces lo que está en riesgo son los regímenes, puntualmente el régimen democrático. Voy subiendo en el nivel de abstracción. Creo que hablé un montón, perdón, no sé, vengo dándole y no sé qué piensan, y son 7:27 y ya vengo hablando hace mucho y tal vez dije muchas cosas, pero...
No sé si alguien quiere decir algo. ¿O se entendió? ¿Les llegó? ¿Sí? Bueno. No, si están, en realidad tenía un PPT que ni lo compartí. A ver si decía algo, ¿me esperan? Un segundo lo comparto mínimamente para ver si me perdí de algo importante. Sistema, no, esto ya hablé la vez pasada. Ya hablé. Acá están las variables. ¿Ven? Naturaleza del órgano, dispersión. Acá las tenía todas, miren, efectos, ya lo había pensado. ¿Ven ahí? Y después, esto era países que tenían tribunal o sala constitucional, y esto era a propósito, porque todos los países ya tienen. Fíjense que todos los países tienen, acá pusimos algunos, ¿no? Todos los países tienen sala o tribunal que ordene un poco esta cuestión. Y los que no, a propósito, miren, países sin tribunal, 2. Es raro ya que haya países que no tengan tribunal, como para que se entienda que lo de la Corte es un poco una anomalía ya, ¿no? Y después, ¿qué más tenía acá? Cómo se elegían, yo esto lo dejamos para la vez que viene o la otra, cómo se eligen los miembros de las salas o de los tribunales. Esto lo dejamos para la vez que viene. Igual lo tienen disponible, ¿eh? Y después, particularidades de Brasil, particularidades de México y particularidades de Argentina. Esto que lo tienen disponible, lo charlamos la vez que viene o la otra, según lo que ahora vemos con Cristian, cómo seguimos la vez que viene. Pero ya lo tienen todo disponible porque está todo en el WordPress y yo ya se los dejé. Pero eran como algunas apreciaciones de la dinámica. Lo podía mencionar, alta dispersión, ¿ven? Elevado número de casos forzados, discrecionalidad creciente por falta de regulación, ausencia de plazos en la Corte. Eso es una variable fundamental, que la Corte no tenga plazos, hace que juegue como mejor le parezca. Alto número de casos por atender, cargos políticos sin control vertical. Claro, porque la justicia no es democrática. En gobiernos unificados aumenta la litigiosidad, esto también lo dije, ¿ven? Por parte de partidos opositores, porque justamente no tienen cómo oponerse. Desde el inicio del presente siglo, fuerte presencia del Poder Judicial en la arena política, la estrategia de la política de las corporaciones y los movimientos de edad. Bueno, todo pasa a su faz judicial, creciente y natural politización de los órganos judiciales. Bueno, y después acá tenía muchos casos para analizar, que eso era parte de lo que me interesaba ver las veces siguientes, ¿ven? Acá hay muchos casos, estos son algunos casos paradigmáticos, hay miles de pequeños casos. Puntualmente me interesaba ver estos dos del 2016, Cepis y Abarca. ¿Y acá qué tenía? Esto es uno de Abarca que me parece súper interesante para ver otro día. ¿Hay algo en el chat? Bueno, ¿por qué motivo Argentina no hay un tribunal? No sé. Ese te va a decir que es un motivo estrictamente político. Claro, es que nosotros tenemos constitución rígida, ¿vieron? Rígida significa que es difícil modificar. Podríamos de todos modos vía legislación, ustedes fíjense el revuelo que hay con lo que se llama ahora lo que llamamos la reforma judicial, que ni siquiera es reforma judicial, pero vieron que ahí Alberto Fernández creó una especie de consejo que tendría por misión evaluar una futura dinámica nueva de composición de la Corte. Nosotros, sin modificar la Constitución, podríamos crear una Corte más amplia, en la que a su interior hubiese una sala constitucional que tenga a cargo la resolución de conflictos entre poderes y podríamos establecer vía legislación las competencias. Esto estaría bueno desarrollarlo mejor la vez que viene. Eso se podría hacer sin reformar la Constitución y ordenaría mucho el comportamiento de los actores políticos. Eso podría darse, pero claro, uno dice, ¿por qué no? Y yo pienso, porque fíjense, si para cada cosa que hay que hacer parece que lo que nos estamos jugando es la República, imagínense una ley en ese sentido, lo que dirían, lo que se diría en los medios de comunicación, lo que se confundiría a la población. Tengan en cuenta, por ejemplo, cuando fue en 2013 que se intentó pasar vía legislación, yo tengo mis reparos, pero no estaba mal en el fondo, que los miembros del Consejo de la Magistratura, que no eran cargos políticos, fuesen elegidos popularmente
y hubo un revuelo tremendo, y terminó siendo inconstitucional la ley que elegía popularmente los miembros del Consejo de la Magistratura. Todo lo que yo creo que, para concluir, todo lo que tenga que ver con la Corte, lamentablemente va a quedar a cargo, la última palabra, de la Corte, que no debería tener potestad sobre algo que tiene que ver con sus propios cargos, porque estaría siendo juez y parte, pero lamentablemente va a ser así, y la Corte va a decir que lo que quiso el constituyente, alguna vez, en algún momento histórico, es tal o cual cosa. Lo que hace falta es los consensos políticos necesarios que no se están dando, y yo veo que estamos lejos de darlo, ¿no? No sé si alguien opina lo contrario. Bueno, veo que dicen de todo. Yo, después de todo, igualmente este chat lo dejo a disposición, como para que, la vez pasada también dejé el chat, este chat también lo voy a dejar a disposición, para que quede ahí como testigo de todo lo que se habló. Yo, si no tienen más nada para decir, creo que con todas estas reflexiones estoy, salvo que alguien quiera hacer alguna. No. No, yo solo una, sí. En función de lo que vos decías y más que nada, a partir de que igual lo vamos a ver seguramente después, lo vamos a desarrollar después, pero del caso brasilero, en donde esta cuestión de entender el transcurso de lo político como el debate en donde la institución, al ser un caso novedoso, el curso lo lleva inexorablemente a tener que discutir en forma de derecho porque la forma política está en formación, o sea, todavía no tiene una estructura que le permita resolver internamente sus propios conflictos, entonces necesariamente tiene que expresarse por fuera, ¿no? Ese sería un poco el escenario que vos planteaste. Pero también, para agregar quizás un grado de conflictividad mayor, es qué pasa cuando esa expresión necesariamente va al Poder Judicial porque la legitimación se amplía irremediablemente hacia todos los actores. Entonces ahí todavía más incidente el accionar del Poder Judicial porque termina resolviendo absolutamente todo. Entonces aparece un órgano con una capacidad ejecutiva altísima por fuera del debate político otra vez. O sea, quizás lo que se debería traducir, ¿no? Dentro del conflicto político y los actores que son germen y resolución a la vez, al menos en términos teóricos, de la conflictividad social, como no pueden entre ellos mismos dar lugar al consenso porque, en tanto, como vos decías, en tanto alguien es detentador del poder institucional o con capacidad de fuego institucionalmente hablando, bueno, el que no forma parte de ese organismo va a la justicia. Digo, el único espacio que se le permite a la justicia resolver en todo caso es el de, como vos decías, bueno, el que inventa esa causa, ¿no? El que genera, en todo caso, o presenta esa lesión subjetiva del derecho, y ahí recepta el Poder Judicial ese espacio. Ahora, si la legitimación es gigantesca, o sea, quien se presente sin ninguna causa aparente o demostrable o ostensible, el Poder Judicial ahí sí acapara muchísimo más, digo, Poder Judicial como institución, no nuestra forma, sino la lógica de la forma jurídica, acapara un espacio mucho mayor, con una capacidad mucho más grande y profunda de decisión política. Entonces, es cierto lo que decía ese, y también me parece interesante, bueno, pensarlo desde el otro lado. ¿Qué pasaría si entonces necesariamente se amplía solamente? O sea, ahí aparece un juego ingenieril, como diría Sartori, muy sensible, en donde mover una pieza simplemente desestructura todo el aparato y no podemos quedarnos solamente con, bueno, evidentemente funciona mal, ¿qué pasa si tocamos esto? Y bueno, digo, ese qué pasa si tocamos esto implica que todos los actores van a reestructurarse, y ahí otra vez tenemos que ver, bueno, ¿cómo ajustamos entonces esto? Entonces, me parece buena la idea de empezar al menos a pensar en ciertos elementos que son los más de un alcance más cercano, pero sin dejar de ver que eso no es la resolución, sino eso es el inicio de repensar una serie de transformaciones que necesariamente se tienen que dar en este sentido. No sé si es más o menos claro. Se van a ir dando, sí, quedó claro.
Es que tocar una va a empezar a que todo se empieza... El día que aceptemos la democracia como resolución de conflictos, vamos a empezar a intentar modificar las instituciones en ese sentido. Estamos lejos por ahora. Bueno, nos quedan 2 más, ¿no? ¿Seguimos la vez que viene? Sí. Si no hay nadie que quiera hacer algún otro comentario. Tal vez les dejo algún textito más, lo vamos a charlar con Cristian. Y seguimos la vez que viene, espero que la estén pasando bien. Ahí quedó una pregunta de Gustavo en el chat recién. ¿Qué dice? ¿Qué consensos haría falta? Porque no, y bueno. Sí, tal cual, como ahí lo respondiste solo, Gustavo. Unanimidad en el Parlamento o consenso de los poderes fácticos, las dos cosas. El mejor ejemplo es la ley de coparticipación, que no existe. ¿Qué consensos hace falta? Todos. Gobernadores, gobernadoras, legisladores, legisladoras, y además todas las, porque ahí todos los gobernadores que tienen sus empresas de las que viven, porque tienen una sola fuente de recursos, que necesitan que presten esos apoyos. Es muy complejo. Si no hay ley de coparticipación, que es la más importante que deberíamos tener, ese es otro capítulo, ni me meto. Pero todo. No, yo creo que la pregunta sirve para demostrar bien que nosotros, en todo caso, lo que buscamos hacer es generar problemas. O sea, lisa y llanamente, de manera cruda, no resolvemos nada, no traemos ninguna revelación. Hay muchos problemas y lo que intentamos hacer es demostrar dónde están, cuáles pueden ser y cuáles no estamos viendo, que no implica que resolvemos absolutamente nada. Bueno, sí. Tal cual. Es así. Bueno. Sí, a veces la ciencia política te deja ese sabor amargo de, che, pero no me lo resolviste, no, solamente generamos más conflicto. Bueno, listo, entonces nos vemos la vez que viene, ¿sí? Que anden bien todos. Muchas gracias. Chau. Cristian, no te vayas por las dudas.